Bien, decíamos que una de las cosas que lo hace más interesante como técnica de investigación al grupo focal es que permite a los participantes de ellas poder construir en caliente sus respuestas, es decir, poder visualizar hasta cierto punto el efecto que tiene los otros participantes en la estructuración de sus respuestas, incluso las contradicciones eventualmente en un discurso. La otra cosa que es sumamente interesante es que esta técnica es muy flexible, siempre y cuando el tema de indagación y los ejes de la guía de grupo focal estén claros, puede manejarse con una gran flexibilidad en la aplicación. La otra cosa es que es una técnica de rápida recolección de la información, no así de rápida organización. Como ya hemos señalado, poder trabajar un grupo focal de forma científica implica un proceso de preparación bastante riguroso y bastante complejo en términos de la organización de los roles del equipo que va a sistematizar la información. El grupo focal no solamente es aquel que está como moderador de la discusión, sino aquel que sistematiza, el que sistematiza el discurso, el que sistematiza las conductas no verbales y aquel que está viendo también el efecto de las respuestas en los participantes. Como decíamos, la otra cosa importante es que permite la recolección de información no verbal, los gestos, las actitudes, los procesos de comunicación no manifiesta y las discusiones que ocurren a nivel no verbal entre los participantes. Y la otra cosa interesante es que sus resultados, si la guía del grupo focal está bien elaborada, es relativamente fácil de entender. Básicamente, el gran punto clave del grupo focal tiene que ver con el hecho de que independientemente del nivel de escolaridad de los participantes en él, es posible visualizar tanto las ideas previamente arraigadas en los individuos que participan de este grupo. E igualmente es posible percibir cómo estas ideas pueden ser sujetas de transformación a lo largo de un proceso de retroalimentación entre los distintos participantes del grupo, o más bien cómo a partir de esta interacción también con los participantes, esas ideas o esos valores pueden verse ampliamente reforzados. El otro elemento que es fundamental es el diseño y la ejecución del grupo focal. Y lo primero que tendremos que decir es que el grupo focal puede ser organizado en tres etapas. Una etapa inicial que en primera instancia establece el perfil de las personas que se van a entrevistar. Una vez que ese perfil se ha establecido, se procede a la extracción de una muestra con alguno de los procedimientos que vimos en la sesión pasada. Posterior a esto, la invitación de los participantes y otro elemento que es clave en esta etapa inicial será la designación de la persona moderadora. Esto lo abordaremos más adelante, pero en principio baste indicar que la persona moderadora debe ser una persona que conozca ampliamente el tema, que tenga la posibilidad de lograr con su conducta verbal y no verbal, un alto proceso de empatía con los participantes del grupo y que además conozca muy bien la guía de entrevista para que pueda ejecutarla en su máxima expresión. Debe conocer los alcances de la investigación, debe conocer el tema medular y además debe tener una habilidad que es una habilidad fundamental, la posibilidad de improvisar de acuerdo a las particularidades que el propio grupo focal vaya definiendo a lo largo del proceso. Una vez que se ha seleccionado adecuadamente esto, debe generarse el diseño de la guía de entrevista y también la escogencia del desarrollo del lugar de la actividad, de acuerdo a los cuidados que ya previamente hemos señalado. Una vez que se realiza esto, ya se puede proceder con la etapa intermedia o la etapa de ejecución del grupo focal y la recogida de información. La etapa final del grupo focal estará en el análisis de la información. Baste indicarse también acá que este quizás es el punto más débil de un grupo focal. Usualmente se ha escrito muy poca literatura en términos de cómo sistematizar los hallazgos que se generan durante un grupo focal.
Básicamente, una cosa que tiene que entenderse claramente es que no todo problema de investigación puede resolverse en términos de la recolección de información con un grupo focal. El problema de investigación que sirve para un grupo focal debe estar orientado al alcance que tiene este. Es decir, como ya lo decíamos anteriormente, poder visualizar sentimientos y actitudes con respecto a un determinado fenómeno. Entonces, es claro que el tema tiene que ser pertinente a este tipo de información que dan los sujetos bajo esta técnica. Y otro de los elementos fundamentales es que el grupo focal, en términos de su diseño como ejercicio científico, requiere que la elaboración del tema fundamental y de los ejes de entrevista vayan de acuerdo a la literatura existente y según lo que se ha trabajado previamente desde el punto de vista teórico. Esto es clave porque si no podríamos tener mucha información que no nos servirá para nada. ¿Cómo reclutar a las personas que participarán? Hay algunos pasos básicos. El primero de ellos es definir las características de los participantes en función del tema central del interés de investigación y de acuerdo a lo que la técnica puede proveer. Es decir, podríamos tener personas que, aunque cumplen con los criterios de las características del tema, no nos van a proveer información y entonces esta no nos serviría. Una vez que se ha diseñado un perfil sobre el tipo de persona que necesitamos, tenemos que establecer un mecanismo para poder acercarnos a esas personas que responden a ese perfil y a partir de ahí establecer una invitación. En esto algunas personas utilizan algo que motive, ya sea algún reconocimiento de tipo económico, algún reconocimiento en términos de estatus o alguna visualización del aporte de estas personas. Lo otro que es fundamental es que los participantes no deben conocerse en las medidas de las posibilidades entre sí, ni saber tampoco necesariamente el tema sobre el que se va a abordar. Y el otro aspecto que es clave es que la persona que es la moderadora debe saber que, de acuerdo al perfil que tienen los participantes, cómo tratarlos a ellos de manera tal que la información que se pueda recopilar sea una información exhaustiva, clara y además que lleve a que los insumos puedan servir para probar y demostrar cosas desde el punto de vista técnico.